Bendiciones de nuestro Dios. De mi parte, mucho cariño para cada uno de ustedes. Todo parece indicar que estamos en las postrimerías de la cuarentena. Si no cambian las cosas, es muy probable que el domingo 7 de junio nos volvamos a ver. Como iglesia hemos querido siempre celebrar el calendario litúrgico. Y el domingo de hoy nos ubica entre dos fechas que son de mucho significado para el cristianismo. El jueves 21 pasado se celebró el Día de la Ascensión. El próximo domingo 31 celebraremos el Día de Pentecostés. Por tal razón, el tema de hoy es Ascensión y Retorno de Jesús. La base bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos 6 al 11. Leemos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy probablemente, la reunión entre Jesús y sus discípulos se produjo en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Sería el último conversatorio entre ellos. Habían pasado 40 días después de su resurrección. El tema giraba en torno a una preocupación expresada en pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Creo que el fondo de la pregunta lo constituía la condición sociopolítica de Israel. No lo estaban pasando bien en su relación con Roma. Por otro lado, Jesús estuvo predicando y enseñando sobre el reino de Dios que iniciaría en Israel. Estaban en una disyuntiva los discípulos, preocupados y necesitaban entender la verdad al respecto de su maestro. Veamos cómo suceden los eventos. En primer lugar, prerrogativa divina para la restauración de Israel. Eso está en los versículos 6 y 7 que acabamos de leer. El doctor William Barclay, maestro nuestro, en los comentarios sobre el Nuevo Testamento, comenta este diálogo como sigue. Jesús se enfrentó con un gran inconveniente a lo largo de su ministerio. El corazón de su mensaje era el reino de Dios. Pero el problema era que los que le oían se lo figuraban a su manera. Los judíos estaban convencidos de que eran el pueblo escogido de Dios y creían que eso quería decir que eran los favoritos, que estaban destinados a un honor y a un privilegio especial y para dominar el mundo. Todo el curso de su historia demostraba que, humanamente hablando, no podía ser así. Palestina era un país pequeño de menos de 200 kilómetros de largo por 65 de ancho. Tuvo sus años de independencia, pero luego estuvo dominado por los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Así es que los judíos empezaron a esperar el día en que Dios intervendría en la historia humana y haría con su poder lo que ellos no podrían hacer jamás.
Esperaban el día en que, por intervención divina, la soberanía que soñaban sería suya. Concebían el reino de Dios en términos de este mundo y no como la política de Dios y el gobierno de Cristo. ¿Cómo lo concebía Jesús? Consideremos el Padre Nuestro, la oración modelo, en el que encontramos dos peticiones juntas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos 10. Ahora bien, es característico de la poesía hebrea, como se puede ver en los Salmos, el decir lo mismo de dos maneras paralelas, la segunda de las cuales amplía o explica la primera. Eso es lo que sucede con estas dos peticiones. La segunda es una definición de la primera y por tanto vemos que Jesús entendía el reino de Dios como la sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Precisamente por eso sería un reino basado en el amor y no en el poder. En segundo lugar, investidura espiritual de los discípulos para la misión. Para lograr este objetivo de evangelizar al mundo, los humanos necesitamos el Espíritu de Cristo. El poder del Espíritu iba a ser los testigos de Cristo. Su testimonio iba a operar en una serie de círculos concéntricos cada vez más amplios. Primero en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, que era un país medio judío, que sería como un puente que los introduciría en el mundo pagano, y finalmente hasta el fin del mundo. Pero esta misión tendría que realizarse empoderados por el Espíritu, y sólo así se convertirían en discípulos para proclamar el Evangelio Redentor. A la iglesia de hoy le corresponde asumir esa misma realidad si hemos de conquistar el mundo para Cristo. En tercer lugar, ascensión y anuncio de la segunda venida, versículos 9 al 11. Este breve pasaje nos coloca cara a cara con dos de las ideas más difíciles del Nuevo Testamento, dice el Dr. Barclay. Primero, nos cuenta la historia de la ascensión. Lucas es el único que narra la ascensión y dos veces. En el Evangelio, capítulo 24, versículos 50-53 y aquí. Ahora bien, la ascensión no es algo que tengamos motivos para dudar. Es absolutamente necesaria por dos razones. La primera es que era necesario que hubiera un momento final en el que Jesús volviera a la gloria que era suya. Los 40 días de las apariciones después de la resurrección se habían cumplido. Podemos comprender que aquel tiempo especialísimo no podía prolongarse indefinidamente. Tenía que haber un final definitivo. Habría sido mucho peor el que las apariciones del Señor resucitado hubieran ido desapareciendo paulatinamente hasta permitidme la expresión, quedar en nada. Era necesario, como Jesús había entrado en el mundo en un momento determinado, también saliera de la misma manera. La segunda razón, dice el Dr. Barclay, es que debemos trasladarnos con la imaginación al tiempo en que esto sucedió. Hoy en día sería correcto decir que no consideramos que el cielo esté en algún lugar más allá de la atmósfera de la tierra, quién sabe. Más bien lo concebimos como un estado de bendición cuando estaremos ya para siempre con el Señor. Pero esto sucedió y ya va para 2000 años, cuando se creía que la tierra era plana y que había un lugar al que llamaban el cielo, que estaba allá arriba. Si Jesús quería dar a sus seguidores una prueba irrefutable de que había vuelto a su gloria, la ascensión era absolutamente necesaria. Pero debemos notar una cosa.
Cuando Lucas nos cuenta este suceso, al final de su evangelio, añade que los discípulos se volvieron a Jerusalén rebosando de alegría, a pesar de la ascensión, o mejor dicho, a causa de ella. Los discípulos estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaba con ellos para siempre. Pero en segundo lugar, este pasaje nos anuncia la segunda venida. Sobre este tema tenemos que recordar dos cosas. La primera es que es insensato e inútil especular sobre cuándo y cómo va a suceder, porque el mismo Jesús dijo cuando estaba en la tierra que ni siquiera él sabía el día y la hora en que vendría el Hijo del Hombre. Pueden revisar Marcos capítulo 13, versículo 32. La segunda es que es parte integrante del Evangelio, que Dios tiene un propósito para la humanidad y para el mundo. Estamos convencidos de que la historia no es un conjunto caótico de casualidades que no van a ninguna parte. Estamos convencidos de que toda la creación se mueve hacia un clímax divino. Y estamos convencidos de que cuando llegue esa culminación, Jesucristo será el indiscutible juez y Señor de todo. La segunda venida no es un tema de especulación o de curiosidad morbosa. Es una llamada a esforzarnos para que llegue ese día y para que nos halle preparados. Concluyendo, promesa del Espíritu, plenitud del Espíritu, ascensión de Cristo y segunda venida nos alertan a los cristianos de hoy a vivir en consonancia con dichas enseñanzas. Debemos vivir en plenitud del Espíritu, cumpliendo responsablemente nuestra misión, viviendo en congruencia con la doctrina cristiana, esperando a Jesús para llevarnos a la patria celestial. ¿Estás listo, hermano mío, para realizar ese viaje? Concluyamos con oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien está sentado a la diestra tuya intercediendo por nosotros, rogamos que impregnes tu palabra en nuestro corazón y que la conviertas en vida y que la conviertas en acción práctica para evangelizar a nuestro mundo. Creo que el momento social que vivimos facilita este ministerio. Por lo tanto, concédenos sabiduría para poder acercarnos a las personas y presentarles el Evangelio de amor, el Evangelio de transformación, el Evangelio restaurador, el Evangelio sanador, para adquirir una nueva experiencia de vida, una vida plena tal como lo enseña la Sagrada Escritura. Bendícenos, oh Dios, en este día. Ayúdanos a cumplir la misión que nos has encomendado y estamos expectantes de tu segunda venida. Oh Cristo, ven pronto. Amén.